corriente total, entonces, para el tema de divisor de corrientes, entonces, así como vimos en el tema anterior de divisor de voltaje, pues en esta configuración yo tengo también una división de la corriente eléctrica que circula por un circuito, ¿sí? Entonces yo voy a tener una fuente de corriente, ¿sí? El simbolito ya vimos que es este, es una flechita que me indica hacia dónde va la corriente. Y para el ejemplo inicial, para entender el concepto, pues tengo estas dos resistencias que se llaman R1 y R2. La corriente aquí pues sería, aquí le llaman I total, ¿listo? Entonces, esa corriente total pues va a circular por este cablecito acá, pero va a llegar a este punto de acá, ¿sí? Esto es lo que se le conoce como un nodo. Esto lo voy a profundizar más en el tema de leyes de corrientes de Kirchhoff, ¿listo? Pero pues ya vamos viendo que, y también lo hemos visto en el tema de sumar resistencias en paralelo en serie, que pues hay unos cables que me unen varios componentes, ¿cierto? Entonces por acá por arriba yo tengo un cable que me está uniendo la fuente y estas dos resistencias. Este cable de aquí, pues es un mismo punto, ¿sí? Yo podría haber elegido dibujar no esto cuadrado, sino así, ¿no? Hacer esto así, o más chamboncito, ¿no? Así. Y da lo mismo, ¿no? Yo podría haber dibujado esto así, ¿no? Y es un cable, es el mismo cable, ¿sí? El mismo cable. Entonces es lo mismo que hemos venido haciendo cuando yo les dibujo los rombos y los cuadrados, y por ahí decía un compañero que ya empecé con los dibujos raros, ¿sí? Pues los dibujos raros es precisamente para eso, es para cogerle el tiro a uno, digamos que visualmente, interpretar en dónde es que está un punto de unión entre varios componentes, y eso es lo que se le llama un nodo, ¿sí? Entonces, si la corriente viene y la corriente total viene por aquí, que sería la corriente total, pues llega a este nodo y ¿qué va a pasar? Es como una T de agua, ¿no? Cuando yo tengo un flujo en una T de agua, ¿no? Pues está la T, el flujo viene por aquí y se bifurca. Se bifurca. Entonces eso es lo que pasa acá también. Entonces es una porción de esa corriente total que me entrega esta fuente de corriente, pues una partecita va a irse por aquí, hacia abajo, ¿cierto? Pero la otra va a irse por acá. ¿Sí? Sí, más o menos lo gano. Si uno, es más fácil cuando uno se imagina que es agua, ¿sí? Pues parte del flujo que viene, pues se bifurca. ¿Y dónde va a ir la mayor cantidad de flujo? Pues por donde menor resistencia, digamos, haya, ¿sí? Si estas resistencias fueran llaves, ¿cierto? Llaves de flujo, ¿sí? Pues, y esta fuera una bomba de agua, pues si yo le abro más a esta, ¿sí? que a esta, o sea, si esta me opongo más a que fluya el agua por ahí, o sea, le cierro más la llave, que sería mayor resistencia, ¿sí? Pues entonces más poquita agua va a circular por aquí. Y lo mismo pasa pues en la otra, ¿sí? Si esta yo le abriera todo, ¿sí? Pues entonces por ahí circularía una mayor cantidad de flujo. En este caso, pues el flujo del que estamos hablando es un flujo de electrones, ¿no? De carga eléctrica. ¿Claro está ahí? Entonces, de esta total se me divide en estas dos partecitas y pues va aquí a pasar por la resistencia esa corriente que va aquí, ¿cierto? Vuelve y pasa por acá, regresa aquí y la otra que viene por aquí vuelve y ¿qué? Se encuentra acá, otra vez, ¿cierto? En este otro, no. Y regresa regresa a la fuente, regresa a la fuente. Por eso es un circuito, porque regresa a la fuente. ¿Sí? Entonces esta que se bifurcó aquí, las dos vuelven aquí, se encuentran y regresa a la fuente, entonces hay una circulación de flujo. Se vuelve y retorna y se unen.
¿sí? En este punto. En este punto vuelven y se encuentran las dos corrientes y se unen. Y vuelven y me forman la corriente total. ¿En dónde acá? ¿Aquí? No, la misma. Porque es que parte, o sea, vuelve. Sí, más o menos sí, sí. O sea, lo que pasa es que aquí se divide, ¿no? ¿Sí? Pero aquí vuelve otra vez y se junta el flujo. Entonces vuelve y retorna el mismo. ¿Sí? Es como el tema de las. Entonces se demoraría más tiempo pasar, porque pues la resistencia se supone que está ahí para bloquear un poquito. Sí, tiene relación porque es que la corriente, pues, está relacionada también con la, digamos que con la velocidad con la que fluye, ¿sí? Sí tiene relación, ¿sí? Pero en general sería más como por el tema de la cantidad. O sea, si esta resistencia es mucho más elevada que esta, ¿sí? Pues por acá va a pasar más poquito flujo de corriente que por la otra, ¿sí? Si son iguales, ¿qué va a pasar? Se divide en partes iguales y vuelve y por debajo se juntan partes iguales y retornan a fuente. ¿Sí? Digamos que ahí ya es donde uno empieza a echarle numeritos a esto. ¿Sí? Entonces ya que haber entendido eso. Entonces hay dos fórmulas para calcular estas corrientes. Entonces, solo voy a dejar las que están dibujadas ahí. Entonces, una que va por aquí y la otra que va por acá. Y la otra que va por aquí. ¿Sí? Entonces ahí le llaman, a la que coge por la resistencia 1 le llaman I1, y a la corriente que coge por la resistencia 2 le llaman I2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo I1? I1, I1 se calcula como la resistencia 2, ¿sí? Entonces la resistencia 2 dividido la suma de las dos resistencias, o sea, R1 más R2, ¿sí? En este caso, pues la suma de estas dos resistencias, pues están en paralelo, pero esa suma aquí se hace directa, ¿sí? Directa, ¿sí? No hay que hacer el jueguito de invertir ni nada de eso, ¿sí? Solo los valores. Y eso lo multiplico por la corriente total, ¿sí? Y para la corriente 2 pues tengo que tener en cuenta que la resistencia 1 queda dividida entre R1 más R2, y eso por la corriente total. ¿Listo? Esas son las dos formulitas que vamos a usar para este ejercicio de divisor de corrientes. ¿Listo? Entonces, ¿qué sigue? Pues ponerle valores. Entonces, por aquí ya uno siempre, para todos los conceptos que yo estoy dando en internet, pues el material es muchísimo, ¿sí? En la guía de aprendizaje hay algunos libros sugeridos, ¿sí? Pero pues hoy en día la gente como que va más rápido las cosas con videos, ¿sí? Entonces, si uno quiere o bueno, si no le quedó muy claro un tema con el instructor, pues mi obligación obviamente es a ustedes aclararles las dudas, pero ustedes también tienen que pues tener un trabajo autónomo. Si ustedes no entendieron algún tema, si de pronto yo no me hice entender muy bien, pues ahí uno busca ejercicios resueltos, ¿sí? Ejercicios resueltos. Y la idea es apoyarse mucho en el simulador, ¿sí? Porque hay veces también que en los ejercicios resueltos que hay en internet, hay veces también la embarran, se equivocan. Entonces uno busca, uy, pero ¿por qué no me da? Pero ¿por qué no me da? Y entonces uno lo simula y resulta que sí le estaba dando y el que estaba mal era el que estaba explicando allí. Entonces, pues,
Pues no hay que confiarse, pero sí es útil apoyarse en videos y demás material que haya disponible. ¿Listo? Entonces, aquí me pasó algo y fue que se fue el internet. Se desconectó el internet. Ya había cargado. Listo, entonces el ejercicio es este. Entonces el ejercicio es que yo tengo aquí una corriente de 2 amperios que me está entregando mi fuente de corriente de 2 amperios, ¿sí? Y la resistencia es de 10 ohmios y la otra es de 15 ohmios, ¿sí? Entonces desde un inicio, ¿sí? Aquí mirando el circuito, no podría ya decir, ¿cierto? Por los conceptos que hemos visto, ¿no? ¿Por dónde circularía la mayor cantidad de la corriente total? O sea, de esos 2 amperios. ¿Por dónde? Lady. Por la de 10 ohmios, correcto, ¿sí? Porque es la de menor resistencia. Muy bien, ¿sí? ¿Y por dónde circularía menos? Por la de 15, porque es más grande que la de 10, ¿cierto? Entonces esperaríamos, antes de hacer el cálculo, que la mayor cantidad de estos 2 amperios, al bifurcarse aquí en el nodo, pues la mayor cantidad de ese flujo de 2 amperios vaya por la resistencia de 10 ohms. ¿Sí? ¿Listo? Esta es la base de los circuitos residenciales. ¿Sí? Es la base. Porque yo siempre tengo un voltaje fijo, que es 120. ¿Sí? Pero cada aparato que yo conecte tiene una resistencia diferente. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Sí? Pero el voltaje no cambia. No cambia. Pero sí cambia la corriente. Esta misma, mira, R1 más R2 acá R1 más R2. ¿Sí? O sea, como la contraria. Si estoy calculando aquí, pues tengo que colocar esta resistencia R2 acá. Pero si quiero calcular esta corriente I2, pues tengo que poner la otra resistencia de 10 ohms aquí. Si fuera tres resistencias, complicaría mucho más, ¿no? Sí, ahí se complica un poquito el ejercicio. ¿Sí? Pero. Y el resultado de ambas resistencias. O sea, hay que Aquí, el 1 más R2, pues sería 25. Ahí sí, digamos que en esta. Ah, sí, ya la 1,2, ya la calculaste. Ah, muy bien, listo. Entonces, hagámoslo por aquí, ¿cierto? Entonces, I1, ¿cierto? Ahora tenemos que es 15. I1 es igual a I1, es igual a R2, que es 15 ohmios, ¿cierto? Sobre R1 más R2, que es 25 ohmios, ¿cierto? Y eso multiplicado por 2 amperios, ¿cierto? Entonces aquí se puede ver que la fórmula funciona porque los ohmios se van con ohmios y el resultado me va a dar amperios, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuánto nos dio, Lady? 1,2 voltios. 1,2, no, ojo porque es corriente. Ah, corriente. Sí, 1,2 amperios. ¿Sí? Es divisor de corriente. Y la corriente 2, entonces la calculamos con R1, que serían 10 ohmios, ¿cierto? Y eso dividido en 25 ohmios, ¿cierto? Y pues, ¿qué nos debería dar aquí? 0,8, ¿cierto? 0,8 amperios, ¿listo? ¿Preguntas?
Si fuera una fuente continua y se deja ese circuito ahí funcionando mucho tiempo, pues lógicamente comienza todo se deja, hasta que estamos que la batería. Sí. Sí, a veces debemos estar Entonces, cargando. ¿cómo funciona ahí? La misma cantidad de corriente, ¿no? ¿Cuándo es en serie? Sí. Ah, recuerda el ejercicio anterior, ¿no? Eran tres resistencias en serie, pero la corriente ahí no cambiaba. En ese caso no ha cambiado porque era una sola, un solo cuadrito, ¿no? Aquí tenemos dos cuadritos, ¿sí? Dos mallas se le llama. Entonces, en el caso que tú dices que sea en serie, pues lo que cambia es los voltajes, que es con el concepto que vimos antes de que tú llegaras, ¿sí? Entonces ahí te invito a ver el video y pues, sí, que es el de divisor de voltaje. ¿Listo? Y entonces claramente vemos, como habíamos supuesto inicialmente, que por la resistencia, ¿cierto? Por la resistencia de 10 ohmios iba a circular la mayor cantidad de corriente, ¿cierto? Y la proporción es de 1.2. Esos 1.2 bajan aquí, ¿cierto? ¿Listo? Y acá, pues está la I2 que es 0.8. Y vuelven otra vez aquí a este punto, se suman. Y vuelve a ser otra vez la total. Que serían, ¿cierto? Los 2 amperios. ¿Sí? ¿Mm? ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes ahí. Ahora entonces vamos a ver un ejemplo que incluye, es un poquito más sencillo. Me está incluyendo una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje. ¿Listo? ¿Listo? Entonces vamos a hacer un movimiento. Listo, entonces en este ejemplo utilizamos una fuente de voltaje de 10 voltios. En paralelo una resistencia de 5K, 5 kilo ohmios, 5 kilo ohmios y con una de 20 kilo ohmios. Una de 20 kilo ohmios. ¿Listo? Y entonces por aquí hay una corriente total que va a circular hacia allá. Entonces la misma pregunta otra vez, ¿sí? ¿Por dónde pasará la mayor cantidad de corriente? La mayor cantidad o la ¿Sí? gracias. Por R1, ¿sí? Por la de 5. Por la de 5 circularía la mayor cantidad porque es la menor resistencia, ¿cierto? Mayor cantidad de flujo de corriente, ¿no? De electrones. Por la resistencia de 5 ohmios porque es la más pequeña, ¿sí? Por ahí hay menos oposición al flujo de corriente. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué es lo que hago? Ahí sencillamente, no, ahí digamos que no hay necesidad de aplicar esta fórmula ¿por qué? Pues porque, si se fijan, las dos resistencias están conectadas a 10 voltios, ¿sí? O sea, este punto de acá es más o menos 10 voltios, ¿sí? Lo que significa es que yo ya sé el voltaje al que están conectadas estas dos resistencias. Y por ley de Ohm, yo ya puedo saber la corriente que circula por aquí y por acá, ¿sí? Pongámosle I1 y I2, ¿sí? ¿Sí? Entonces, como ambas resistencias están
a 10 voltios, entonces uso la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, pero yo necesito saber las corrientes, entonces paso a dividir allá la resistencia y tengo que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿cierto? Esta es la ley de Ohm, nuevamente. Y entonces ya, yo puedo saber, entonces para I1 tengo que el voltaje es el mismo para ambas resistencias, entonces ¿cuál es? 10 voltios. Y lo divido en la resistencia 1, que sería 5 kilos. Y para I2 tengo que el voltaje es 10 voltios también, pero pues la resistencia es de 20 kilos. ¿Cuánta corriente me da? ¿Cuánta corriente me da ahí? La primera 2 miliamperios. 2 miliamperios. En la primera me da 2 miliamperios. En la segunda 0,5. Y en la segunda me da 0,5 miliamperios. ¿Sí? Y entonces ahí viene la pregunta del millón. Entonces, ¿cuál es la corriente total? Entonces, la suma de las dos, ¿cierto? Porque ellas mismas se vuelven y viajan por aquí, ¿cierto? Aquí viene la otra, se encuentran las dos, se suman y me da la corriente total que iría por aquí, que es esta misma que sale de acá a la fuente, que sería la misma corriente que yo encontraría al sumar estas dos en paralelo, ¿sí? Hagámoslo rápidamente por aquí, ¿cierto? Sería 1 sobre la resistencia equivalente total igual a 1 sobre 5K, ¿cierto? Más 1 sobre 20K, ¿cierto? Igual, hago mi linecita, hago mi carita feliz acá. 5 por 20 me da ¿qué? 100. 100 y acá 20 más 5K y entonces 20 más 5 me da 25 y acá sobre 100, ¿cierto? Invierto, ¿cierto? 1 sobre 1, extremos y medios, y me da que 100 sobre 25, ¿cierto? Y esto me da 4, ¿cierto? Y eso serían 4K, 4 kilómetros, ¿cierto? Entonces yo haría mi circuito más o menos de 10 voltios y 4 kilómetros, ¿cierto? Y entonces hago ley de Ohm aquí, y entonces tengo que voltaje sobre resistencia es igual a corriente, ¿cierto? Entonces tengo que 10 voltios sobre 4000, ¿cuánto me da? 0,0025. Me da, eso me da 2,5 miliamperios, que es la suma de estos dos. ¿Preguntas? Entonces, ya que tenemos el computador ahí, simulemos este también. Ahí rápidamente. Y mire, y pongamos los amperímetros. Y verifiquemos que sí, que en realidad, pues por esta circulan 2 miliamperios y por esta otra 0,5 miliamperios. Solamente miliamperios, ¿no?
Sí, aquí solo estamos calculando la corriente. El voltaje es común para los componentes porque están en paralelo. Entonces, aquí por este lado tengo este cable y por este tengo este otro cable. Si yo pusiera mi voltímetro aquí en paralelo con este circuito, pues tendría que el voltaje de las resistencias es el mismo voltaje de la fuente. ¿Listo? ¿Cómo les fue con la simulación? Vamos a hacer unos ejercicios. Entonces, ¿hoy qué día es? 20 junio. ¿Listo? Entonces el primero es, entonces, tenemos una fuente de voltaje de 200 voltios en serie con una resistencia de 55 ohmios. Y entonces me dice entre A y B. Entonces aquí conecto RL, ¿sí? Entonces me dice, transforme la fuente de voltaje en una de corriente. ¿Listo? Luego de hacer eso, entonces, RL. Entonces, ¿qué es RL? Es RL, entonces empiezo con mis dibujitos. Aquí no empiezo a extender tanto, entonces ya pongo directiva esto. ¿Sí? ¿Cierto? Y aquí, por este lado. ¿Listo? Entonces aquí tengo I1, aquí tengo I2 y por acá tengo I3, ¿cierto? Listo, y pues la corriente de la resistencia de 55 ohmios. Entonces aquí pues está, hasta le voy a poner RP, que es esta misma que voy a poner acá, RP, y acá pues tendría que estar mi fuente de corriente entre
entre A y B. ¿Sí? Entonces aquí 5 kilos, aquí 20 kilos, aquí también 20 kilos, aquí 10 kilos, aquí 200, no, 2000 ohmios, aquí 20 kilos, aquí 4 ohmios, aquí 16 ohmios, y aquí, por aquí ya no tengo más. Ahora sí. Es para la casa, ¿sí? Esto es para allá. O sea, Pues bueno, eso a los compañeros pues, les toca traerlo el jueves, pero pues de una vez aprovechemos el tiempo y lo hacemos. Tenemos que creo que 45 minutos todavía. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues esta la transformo en esta, ¿no? Y acabo de encontrar esta corriente aquí también, ¿no? Esta corriente, pongámosle I, no sé, pongámosle IP, para que diferenciemos de esta I1, I2 y 3, ¿sí? Entonces acá sería, transforme la fuente, ¿listo? Ese sería el primer paso, 1A. El B sería, utilice el divisor de voltaje, el divisor de corriente, perdón, de corriente para hallar a ver cómo. A ver cómo hacemos esta partecita. Pues eso es lo que Bueno, esta es RL, ¿no? Esta parte de aquí es RL. Esta, ¿cierto? Sí. Entonces volvámoslo, no lo compliquemos tanto. Volvámoslo solo una resistencia equivalente total que se llame RL, ¿listo? Y encontremos solo la IP y la, pongámosle acá, IRL, ¿sí? O sea, la corriente, No solo, sí. pero no, eso sería por aquí, ¿no? IRL. ¿Sí? Para que esto se vuelva una sola resistencia y queden dos en paralelo y pueda hacer el divisor de corriente. ¿Sí? A la final me tiene que quedar un circuito de esa forma. La fuente aquí de corriente, la resistencia de cuánto? RP, que es de 55, y en paralelo con RL, y acá pues la corriente que circula por aquí, y la corriente que circula por acá, que es IP, E y RL. ¿Listo? Ahí me entró una duda. Sí. No habíamos dicho que esa RS igual a RL era la resistencia interna de la fuente o de voltaje. Hay que volverla a calcular. Sí, pues yo le pongo un valor arbitrario ahí, ya. Tenemos que sacar el valor de esa. Tienes que transformar la fuente de esta de voltaje en esta de corriente, ¿no? ¿Cómo lo hago? O sea, primero con el reloj averiguamos la corriente de la fuente. No.
No, solo este pasito primero. Y después ahí sí conectan, ¿no? O sea, conectan. Ahora de cuenta que esto está desconectado acá, ¿no? ¿Sí? Entonces primero uno, Sí, eso digamos la corriente de la esto lo fuente. transforma en esta, ¿sí? Transforma la fuente en esta. Y ahí sí conectan, podría ser entre aquí, C y D. No sé. Primero vamos a sacar la resistencia total de RL. También podrías hacer primero ese paso, calcular RL primero y después conectarla a la fuente de corriente transformada. También se puede hacer o averiguar primero la corriente y después así conectarla y averiguar la resistencia. O sea, lo que estamos haciendo es que la resistencia interna más la resistencia resultante de RL, esas 2 metros viene la corriente que va a circular por la fuente. ¿Sí? Sí, sí. Ya, pues transformen la fuente primero para que se den cuenta cuál es la corriente. ¿Sí? Sí, eso sería digamos, que un primer punto. Eso, entonces uno sí la transforma, hace la operación con la IDEO y después reemplaza ese valor ahí. Listo. Por allí, Valentina, de la tarea del sábado, de la vez pasada, del sábado pasado, te dije que eran unos electrodomésticos, ¿cierto? ¿Sí te acuerdas? Dame la potencia de un electrodoméstico, los que tengas ahí. Listo, entonces la tarea de las potencias era calcular precio de tener encendido eso, una cantidad de años ahí.
Por aquí, don Alberto, algún electrodoméstico de los que haya. Lavadora, ¿no? Lavadora. Lavadora. Una lavadora. ¿Cuánto? ¿O apenas? Sí. Más o menos son. No, apenas no, por potencia. Potencia, 460 vatios. 460 vatios. Gracias. De la tarea anterior del sábado, hace 15 días. Un electrodoméstico. Potencia. Y entonces, ¿qué hago para hacer eso? Tenemos que solucionar eso, ya estamos trabajando en técnico. ¿Qué podría hacer? Pero en el celular. La potencia del computador, ¿sí o qué? Ese. Miremos cuánto es. ¿Tú tienes qué? ¿Qué es? Una freidora. Una freidora de 1400 watts. Compañeras de atrás. Una nevera. ¿Listo? Nevera. ¿Cuánta potencia es? Consumo de energía, 33.3 kilowatts. Quiere decir que Pero eso es al mes. dice por día, hora por día. Hora día. Sí, 33 3,3. Es una nevera Hisense kilowatts 33,33 hora. kilowatts por las que funcionando 24 horas al día. No, pero es que ese valor no me sirve. Necesito la potencia instantánea. Tienes la referencia de la. Otra que tengo de una universidad que es de 700. Esa me parece mejor. ¿La nevera cuánto era? ¿La nevera? Ah, no, la nevera no. Ya la nevera no. Digo, pero entonces una olla rosera. Una olla. Rosera. Que es de 700. 700 watts. ¿Listo? Lady. Una nevera Challenger de 317. Mentira, 31,9 watts. Es que el tema con las neveras es que el valor que aparece ahí en el frente es por mes. Sí. ¿Tienes otro? Sí, ¿cuál era? De 1000 watts. Ah, listo. Ese sí me sirve. Entonces una licuadora. Una licuadora de 1000 watts. Olla rosera, la freidora, la lavadora. 45 watts. 45 watts. Es un computador de acá. ¿Listo? Entonces aquí el ejercicio es 1. Calcule la corriente que circula por cada uno de los electrodomésticos. 2. Calcule su resistencia interna. 3. Calcule la corriente total que entrega la fuente.
Entonces, y la resistencia equivalente total. Cuatro, si este circuito si este circuito dura encendido 3.85 meses, calcule la energía. Calcule la energía y el precio. Con el precio de 1 kilowatt Pues ese ya no creo que lo alcanzamos a hacer, pero sí queda para la otra semana. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos un circuito típico de, puede ser una vivienda, ¿no? Entonces tenemos la lavadora, la freidora, la olla arrocera, bueno, tenemos, ¿qué era esto? ¿Estos 1000 watts que eran? Esta es una licuadora y un computador. Entonces, pues bueno, aquí para efectos del cálculo, pues estoy asumiendo que es como si que estos equipos duraran encendidos, que eso pues es muy poco común, porque pues una lavadora no habrá encendida todos un día, una freidora todo un día, una olla arrocera todo un día, una lavadora todo un día, un computador todo un día. ¿Sí? Pueden ser instantes de tiempo, muy cortos, ¿no? Eso, sí, pero pues yo, ¿qué les digo aquí? Pues asumamos que esa vaina hasta que se queme, bueno, duró encendido 3.85 meses, hasta que ya no funcionaron más, ¿sí? Bueno. esto tiene una vida útil, ¿cierto? Claro, sí, todos los equipos en general tienen unas horas asociadas de trabajo, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que calcular la resistencia de cada uno de esos aparatos, ¿sí? ¿Listo? Hay que calcular la corriente que circula por cada uno de ellos. Hay que calcular la corriente total, hay que calcular la resistencia equivalente total. Hay que calcular el precio que dura encendido en 3.85 meses, calcule la energía y el precio de 1 kilovatio, pues utilizando el precio del kilovatio de su recibo. ¿Listo? Entonces esos serían, digamos, que los dos ejercicios que planteo para pues profundizar en los temas que hemos visto. ¿Listo? Entonces el primero arriba me está incluyendo transformación de fuente y divisor de corriente para hallar pues las corrientes que circulan por una carga. Este circuito perfectamente puede ser, no sé, un televisor, algún circuito. Y pues aquí ya es transformación de fuente y calcular las potencias equivalentes y demás. ¿Listo? ¿Sí? Aquí podrían, como para que se animen también al tema de simulación, entonces, simulación de ambos ejercicios. Simulación de ambos ejercicios.
Cocodrilo, Cocodrilo Eclipse. Y el otro que se puede usar también es el Every Circuit. El Every Circuit, yo pasé la aplicación, por, pasé la aplicación por el grupo. Listo, entonces hoy vimos dos temas muy importantes para el tema de las instalaciones eléctricas residenciales y comerciales, que son el divisor de corriente y el divisor de voltaje. Hablamos también de qué es una fuente de corriente, cómo está constituida una fuente de corriente. En general se hace con dos transistores en espejo, entonces es una fuente de espejo de corriente, se llama. Y pues se dejan estos dos ejercicios propuestos para el día jueves. Este jueves es 25 de junio. Acá es 20, acá es 4 y 16. Esto me da ohms. 2 kilos y 20 kilos. 22 kilos. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta respecto a cómo solucionar esto? Yo hice, pero entonces me da que por la resistencia de la fuente pasa la mayor pelaje por el P. Sí. ¿RP es el resultado de la primera parte o es la tercera fecha? De la primera parte, ¿no? Nos daría una fuente como es 200 dividido 55, ¿no? 3,33 amperios en paralelo con la de 5 ohmios, ¿sí? En la de 55 ohmios, ¿no? ¿Cierto? Pero pues aquí a grandes, digamos aquí a ojímetro, yo veo que la más pequeña de esas resistencias es esta de 4. Y entonces, pues todo este circuito paralelo me tiene que dar menos que la resistencia más pequeña. Y por ende, pues seguramente que por ahí va a circular la mayor cantidad de corriente porque esta RP pues es 55 ohmios. Sí, esto de hecho más. ¿Sí? Aquí es claro cómo calcular las resistencias de cada electrodoméstico, resistencia asociada interna. La fórmula combinada de Ohm con la de Watt. La fórmula combinada, la de Ohm con la de Watt, ¿no? Utilizaría Watt, ¿cierto? La ley de Watt para calcular las corrientes y después ley de Ohm para calcular las resistencias. Sumaría todas las resistencias en paralelo, tendría la resistencia equivalente total, después calcularía la corriente total, ¿cierto? Calcularía la corriente que circula por cada uno de los electrodomésticos y luego, pues obviamente tendría la potencia total de tener encendido esos equipos instantánea. Luego la multiplico por la cantidad de tiempo que tengo allí, ¿no? ¿Cierto? Que es 3.85 meses, me dice acá. Y pues calcular la energía ya es potencia por el tiempo y después eso lo multiplico por el precio de 1 kilovatio de energía de su recibo, cada uno de su recibo, ¿cierto? ¿Listo? Entonces esto lo va a revisar el jueves 25 de junio, junto con el taller, la guía de aprendizaje hasta el punto 7 que habíamos dejado la otra vez,
Algunos compañeros todavía me están debiendo el tema de la presentación que hicimos antier. Recuerden el plano RETI, ¿cierto? De sus viviendas ya con los símbolos, no lo recuerdo. Están pidiendo los switch y demás con colores. Y el primero que tenemos que identificar con nuestro contrato. Y el segundo, con los simbolitos, de lo que era una lámpara, lo que era un switch, lo que era la caja de datos. Pero te pregunté si había que unir. Sí, ya digamos que ese podría ser un tercero. Sí, la idea de los planos es que no es que no ya hicimos uno y lo votamos, no. O sea, es un consecutivo porque toca tomar las fotos y eso va a ir a un Word que hace parte de la guía, la otra guía de aprendizaje que envía al grupo, ¿sí? Que es de este tema de los planos. El primero fue este. Sí, Y el segundo, que es ya con la ley, es este. Que estos son los símbolos según el reto. sí, sí. Ahí ya hay que, Ahí estaríamos al día. O tendría yo que hacer el tercero, que es unir. correcto, ya digamos que para tu caso, sí, o sea, la idea es ir haciendo unos consecutivos. El tercero deberías incluir ya el cableado, ¿sí? Entonces, Pero ahí estaríamos a lo que hemos hecho hasta hoy, estarían bien. sí, sí, ya para un tercero, pues sí sería bueno que fueras mirando el tema del cableado, porque es que hubo personas que en el primer plano ya me hicieron cableado, ya no, pues no todo, porque todo tiene susceptible de mejora siempre, ¿sí? Pero pues ya presentaron, digamos que el cableado. Entonces, sí, lo ideal sería que pues hubiera con cableado, ¿sí? ¿Listo? ¿Qué más tenemos pendiente? Sí, hay algunos compañeros que no han hecho el tema de la socialización de las dos normativas, eh, los planos, ir mirando esa guía de aprendizaje de montaje, que pues es el tema del plano, lo que estamos haciendo. ¿Listo? Para la próxima semana vamos a empezar a montar ese plano. Entonces sí es bueno que traigan las conexiones, de pronto si tienen una fotico la caja de tacos, ¿sí? Todo a ojímetro, nada de meterle las manos por allá, nada, ¿sí? Solo ojímetro. Pero si tienen acceso de pronto a la caja de tacos y tomar una fotico, pues sería bueno, nos ayuda para el plan. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, eso es para la próxima semana que tenemos. ¿Listo? Entonces, la guía de aprendizaje está al punto 7. En la guía de aprendizaje hay un punto en donde dice que hay que imprimir ¿cierto? Es esto mismo, ¿sí? Es este mismo, ¿sí? Hacer una línea de tiempo, pero en el cuarto de hacer un trabajo normal, o también se puede en el mismo trabajo y eso. Sí, o en Canva. A mí me la han entregado en Canva y también queda muy bonito en Canva. También la línea de tiempo, sí. También queda, y ya la juntan al archivo. También se puede. ¿Sí? O hay gente que también la ha hecho a mano y la ha hecho también muy chévere. Sí, también. Es válido, sí. Lo importante es hacer las cosas, ¿sí? También, digamos que por el momento no estoy pidiendo formato APA, hágalo en eso. ¿Por qué? Porque es que ustedes no han visto la competencia de TICS. Ustedes tienen que ver TICS, que es Excel, Word y PowerPoint, herramientas colaborativas, ¿sí? Entonces, pues yo pues no les he exigido todavía, ¿sí? Aunque los archivos que les envíen, pues también se pueden editar ahí. Hay gente que también hace la guía de aprendizaje ahí mismo y la edita ahí mismo, entonces también es válido. ¿Listo? Entonces sí les recomiendo revisar la otra guía de aprendizaje que es la de montaje, que es la de los planos eléctricos. Ahí está. ¿Sí? Entonces no sé si tú la puedes referenciar ahí, porfa, en el grupo. Entonces, que queda como tarea. Y no sé si de pronto una fotico de esto también eh, para que ellos pues la tengan ahí como
como de manera, aunque aquí también quedó en el video, pues sería bueno una fotico ahí de estos dos punticos. Aquí utiliza el divisor de corriente para hallar RE y RP y RL. Para hallar IP e IRL. ¿Cierto? RL pues es desde aquí, de aquí hacia allá. Entonces es RL, que es esta que está aquí. Pero ese IP tan pequeño, E IP. ¿Listo? IP y RL. pero me vuelve, insisto, ese RP que representa. En este caso sería la resistencia La resistencia interna de la fuente. interna de la fuente. Lo que pasa es que hay un tema, o sea, no, digamos que sí y no. Es una forma de poner el tema. Digamos que ahí esa resistencia me permite a mí transformar esa fuente en una fuente de corriente. Pero entonces, ¿por qué la tengo que utilizar para leerlo con la RL? ¿Para que la utilice? En paralelo con la de la carga, Sí. pues bueno, también es un tema de practicar el ejercicio, ¿no? Digamos que ahorita por el momento no tenemos sí, en términos prácticos, pues lo que le comentaba era el tema de las fuentes de corriente. La resistencia de la fuente. Sí, sí, Esa corriente tan pequeñita que no tiene. Da una corriente muy pequeña de RP. de la corriente IP, que es muy pequeña. A 199 miliamperes. Y cambia la otra me da 3.43. Eh, Mucho ¿Cuál es la corriente? Es que la corriente de la fuente, ¿cuál es? 3.63. Me da 200 sobre 55. Sí. Me da 3.63. Ah, sí. Sí. Digamos que para efectos del tema de la práctica aquí sí, del ejercicio, pues la utilidad pues es practicar, ¿no? Pero en la vida real pues un circuito de una batería pues no puede representarme mucho consumo allí, ¿sí me entiende? Tiene que ser mínimo. No consumo de la fuente. De la fuente, sí, correcto, o sea, correcto, no puede tener, digamos que un consumo muy elevado, ¿sí me entiende? La misma fuente, porque pues no tendría sentido, ¿no? Se consumiría la energía en la misma fuente, entonces sí, ese digamos podría ser una respuesta a lo que me pregunta su merced. ¿Listo? Sí, pero es más para el tema práctico, o sea, practicar el concepto de transformación de fuentes y cómo yo conecto esto a los circuitos, ¿sí? ¿Listo? La utilidad la vamos a ver también cuando veamos el tema de leyes de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Porque hay veces que sí conviene transformar. Entonces, 45 vatios, 700 vatios, 400, 400.
Sí, igual lo que les digo, o sea, este tema toma más relevancia es cuando veamos el tema de ley de corrientes de Kirchhoff. Ahí sí se va a ver, bueno, es que estas resistencias no están ni en serie ni en paralelo, entonces voy a transformar la fuente, y entonces así me conviene porque reduzco el número de ecuaciones para resolver el circuito. ¿Sí? Es más que todo para eso, ¿sí? Pero también digamos que lo que su merced me dice también de pronto esa utilidad, de pronto de mirar la resistencia interna de una fuente, porque es que en el papel uno asume que la fuente entrega toda la energía que produce, ¿sí? Pero en la vida real no pasa así. Las fuentes, por ejemplo, este cargador, pues el cargador se calienta y él está perdiendo ahí una potencia que se pierde en calor, ¿sí? Entonces no es ideal. Eso es lo que se llama que una fuente no sea ideal, ¿sí? Aquí en el cálculo, en el papel, asumimos que es ideal, ¿sí? Que no, que su resistencia, correcto, ¿sí? Que su resistencia, digamos, interna es prácticamente nula, ¿sí? Entonces no habría un consumo, digamos, como tal, Vemos que un motor con todas las bobinas tiene mucha resistencia interna, o mucha no, pues tiene algo. tiene una También resistencia. consume Él igual también se consume una resistencia, sí, eso lo vamos a ver en tema de eficiencia energética y tema de motores también, ¿sí? Que hay un factor que se llama factor de potencia y está relacionado con el consumo de reactivos de un sistema, ¿sí? Si yo tengo un alto consumo de reactivos, yo tengo una energía que no estoy eventualmente utilizando en trabajo, puede ser en calor o bueno, lo que necesite, ¿no? Para mis electrodomésticos, sí, para funcionar. Consume cierta gasolina ahí por estar quieto, que sea el carro, pero por estar Encendido. algo similar, ¿no? Algo similar, sí, sí, señor. Sí, sí, entonces esos temas los vamos a ir profundizando.